Todo bien. Salude a su hermano que tiene ahí a su lado, al norte, al sur, al este y al oeste. Salúdelo, salúdelo. Hay que estar a cuentas, hermano. No vaya a ser que haya hablado mal de él esta semana y al Señor se lo ha puesto ahí. Ya se acordó, ¿verdad? Dios es bueno, hermanos. Bueno es Dios. Vamos a la palabra de Dios esta preciosa tarde con la ayuda del Señor, que Él siempre tiene una palabra para nuestro espíritu. Y le invito que abra su Biblia en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 16. Versículo del 6 al 13. Vamos a meditar en esta porción bíblica, en algunos capítulos que están adelante y atrás de esta porción bíblica que tiene que ver con con el tema que Dios nos ha preparado para esta tarde. ¿Lo tiene? Le damos lectura entonces a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Cierre sus ojos y le decimos: Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ante tu presencia estamos esta preciosa tarde, Dios mío, y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para que tome el control primeramente de mi vida, Señor, que soy el expositor de tu palabra. Dios Padre, te pido que tomes el control de mis sentimientos, de mis emociones, Señor, y que yo pueda hablar, Señor, lo que hayas puesto en mi espíritu, Señor, lo que tú me hayas dado, Señor, conforme
a la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, esta preciosa tarde tú has reunido a los que tú quieres que estén reunidos acá, Señor, para recibir esta palabra. Los que nos siguen por las redes sociales, Señor, también hasta ahí, Señor, llega a sus hogares, a sus corazones, Dios Padre. Los que van a ver, Señor, esta predicación, los que van a ver, Dios mío, bendito Dios, este mensaje, Padre bendito, ahí también tú les vas a hablar a sus vidas, Señor, porque tu palabra vive en un presente absoluto y lo que viene de ti, Señor, llega corazón de los hombres según la necesidad de cada uno de nosotros. Papito lindo, suplicamos que tu Santo Espíritu nos sane esta preciosa tarde internamente, primeramente del corazón, Señor, del alma y de nuestro cuerpo, Señor, para que podamos ser agradables delante de ti en toda nuestra manera de vivir. Te lo suplicamos, Dios mío, quédate con nosotros hasta el final, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Gloria al Señor. Y le doy el título de la predicación, de la meditación de esta tarde para los que toman nota. No es la apariencia. Mira el que tiene a su lado y dígale, no es la apariencia. Por si al caso, hermano. Por si al caso la apariencia le está jugando mal. La apariencia, hermano, la apariencia en nosotros, los seres humanos, nos puede jugar mal, ¿verdad? Si no sabemos moldear ese ego del ser humano, esa fuerza interna. Bueno, hace unos días le predicaba de la autoestima, ¿no? Y también pues puede llegar a afectar. Pero yo creo que Dios está hablando a nuestras vidas. Yo creo que Dios quiere moldearnos por completo. Él quiere que nosotros estemos preparados en todo nuestro ser a fin de que nosotros podamos estar aptos para ser representantes o embajadores de lo que es el reino de Dios acá en la tierra. Y es que Dios quiere que nosotros lleguemos a la medida, a la estatura de ese varón perfecto. Y estos tratos de Dios que Dios viene hablándonos ya de varios días, en que debemos de mejorar nuestra manera de vivir, donde nosotros debemos de ser más responsables en nuestros llamados, en lo que Dios ha puesto en nosotros, en que debemos amalgamarnos entre nosotros, en que convivamos en armonía. Todas estas cosas, mis hermanos, son las que Dios quiere que aprendamos. ¿Está conmigo? Y no es que no se nos ha instruido, hermanos, pero nos cuesta, esto nos cuesta en nuestro carácter, el carácter del ser humano, para tratarlo, para moldearlo, para amalgamarlo, es difícil. Es difícil por los efectos, por las cosas que hemos traído del pasado, por las autodefensas que hay en nosotros y todo eso, los traumas y tantas cosas que el Señor tiene que ir quitando de nuestra vida. Pero Dios tiene propósitos con nosotros y Él va a ir quitando de nosotros todos esos estorbos que hay, todas esas piedritas, todas esas… ¿ya se le ha metido aún sus mismas pestañas, ya se le ha metido en sus ojos? Y quedan fastidio, ¿verdad? Le molestan y usted se va a lavar, se sopla y hace de todo por sacarse esa basurita. Imagínese cuánto le cuesta al Señor en nuestras vidas sacarnos tantas cositas que están. Pero ese es el trato de Dios con cada uno de nosotros. Entonces, en este caminar vamos a vivir diferentes procesos. Procesos donde muchas veces vamos a estar solos, hermano. Porque es necesario.
Es necesario, mis hermanos, que Dios trate con nuestro carácter y saque todas esas cosas que están ahí. Entonces, hasta nuestra familia nos va a abandonar y el esposo se va a hacer de aparte, la esposa se va a hacer de aparte, no va a poder influir en ese trato que Dios tiene con nosotros. Pero es que Dios quiere hacer cambios en nuestras vidas. Es que Dios quiere moldearnos, y aparte de todo eso, el trato que Dios tiene con nosotros, mis hermanos, por ahí también se mete Satanás, ¿no? Y viene y también mete sus patitas, sus uñas, y también aprovecha, así como se aprovecha el hermano mayor del hermano menor, ¿verdad? ¿Quiénes son los hermanos mayores acá? Los hermanos mayores siempre al más pequeñito se lo agarran para acá y para allá. Yo soy el mayor, pero la diferencia mía cuando yo estaba pequeñito es que yo me crié con mis tíos, que mis tíos eran adolescentes, jóvenes. Bueno, tengo una tía que es de un año mayor que mí y crecimos juntos, pero ellos, hermanos, a mí me agarraban, como dice el buen salvadoreño, de pila, y a mí me sacaban unas, hermano, que me hacían llorar. ¿Sabe cómo me hacían llorar? ¿Y qué es lo que más me dolía a mí que ellos me lo hicieran? Que me hicieran así. Ay, hermano, si me hacían de lejos, ay, si yo sentí una cólera dentro de mí, y cuando podía también me las desquitaba. Pero fui creciendo, ya después eso ya no me afectaba, y ellos trataban de hacerme enojar, pero ya no podían. Y entonces esto también nos pasa dentro del evangelio, ¿no es así? Hay tantas cositas que a veces nos molestan, nos llaman la atención y nos molesta, pero hasta que vamos amalgamándonos y vamos creciendo, vamos entendiendo que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, y es moldearnos y moldearnos y moldearnos, hermano. Y cuando Satanás se da cuenta también que hay cosas que ya no nos pasa nada, mis hermanos, también por ahí se aleja, y ya nosotros vamos avanzando en el evangelio. Entonces, hay cosas que nosotros no logramos discernir por falta de madurez, o entender también por la inmensidad o la grandeza de los pensamientos que Dios tiene para con nosotros, y no lo alcanzamos ver a veces, mis hermanos, y cuesta porque no tenemos la sabiduría, no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, y no sabemos cómo actuar. Pero por eso es que nos reunimos en la casa de Dios para ser instruidos por la palabra de Dios, o nos reunimos en un aula para ser instruidos en la palabra de Dios, y vayamos cambiando nuestro carácter, vayamos cambiando las cosas que traemos del pasado, y olvidemos esas apariencias y seamos cristianos de un mismo corazón. Todos tenemos que tener un mismo corazón, porque tenemos que ver a Jesucristo como el punto de referencia, todos nosotros, hasta que lleguemos a esa medida, como le decía. Entonces, en esta porción bíblica hay cosas que vamos a ir viendo, posiciones de 3 personajes, mis hermanos, de los cuales nos dejan una enseñanza, cómo nosotros no tenemos que comportarnos y cómo nosotros tenemos que comportarnos. Vamos a iniciar y vamos a ver un poco la vida de Saúl, porque Saúl, que fue elegido como rey de Israel y que peleó con muchos pueblos, hizo sus batallas, hermano, como rey, y que le costó también iniciar esta carrera, esta posición que Dios le dio. Pero en el capítulo 14, versículo 46 al 48, no lo vamos a leer, si usted lo puede ver ahí, véalo, pero solo es un punto de referencia. Podemos darnos cuenta que tuvo varias batallas Saúl con los pueblos
cercanos o con los pueblos siempre vecinos de Israel, de los cuales pues se pudo dar a conocer que él era el rey y que él tenía esa posición. Pero en el capítulo 13, siempre de este libro, hay una batalla, hay una guerra, hay un tiempo en que Saúl sale para ir a pelear con los filisteos, y en esa batalla, mis hermanos, él mostró una debilidad que le causó tanto daño en su reino. Le decía un día de estos que uno de los problemas de Saúl era su autoestima, su miedo de lo que él tenía, y eso pues causa problemas. Y en el capítulo 13 le dije, ¿no? Y el versículo 13, ahí notamos que se hizo una grieta, se hizo un paréntesis donde cambió la vida o el reinado de Saúl. Y dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová, ¿qué dice? Hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mire desde dónde comienza esa rotura, esa relación de Saúl con Dios. Y eso, ¿por qué sucedió? Porque Saúl fue a hacer algo que no lo debía de haber hecho. Fue a meter manos donde él no tenía autorización, aunque era rey, pero él no había sido llamado para ofrecer holocausto. Este es el cuidado que debemos de tener, mis hermanos, en las posiciones que Dios nos da. Porque esto le va a causar tanto daño a Saúl. Y desde ahí vamos a ver su decaimiento, cómo viene el problema sobre él. Ahí vemos una acción, una consecuencia de haber actuado mal, de no haber hecho las cosas que Dios le mandó hacer, sino hacer cosas que no le correspondían a él. Uno de los problemas también, le decía un día de estos, de Saúl, era su inseguridad, porque ya sabía que desde ese momento en adelante su reino no era perdurable, y desde ahí comenzó él a tener problemas de seguridad en sí, de la posición que él tenía. Y cuando él comienza a ver a David, que tiene características, eso le causó un gran problema en él. Estamos en la introducción, hermano, ya vamos a ir entendiendo por qué le estoy hablando de esto. Mire cómo comienza Saúl a tener problemas en su corazón, el celo por David, y comienza a pensar en eliminarlo para mantener su posición. Pero él sabía que su posición ya estaba en decaimiento, ya estaba desechado delante de Dios. Entonces esa posición que sigue teniendo Saúl de apariencia de ser el rey, él sabe que tarde o temprano eso va a terminar. Va a terminar, porque ya Dios lo está anunciando. Y acá volvemos al capítulo 16, donde estamos en la porción que tenemos, y ya Dios ya se preparó. ¿De quién? De un nuevo rey. Ya fue ungido David, y aunque todavía David debe de pasar un proceso, que es lo que él estaba diciendo al inicio, porque él estaba hablando de eso, cómo Dios tiene que comenzar a tratar con nosotros, porque a David también lo tiene que ir moldeando para cuando él se siente en el trono, él sea un buen rey y no vaya a causar los mismos errores que había cometido Saúl.
Y en la oración de la tarde de los servidores, yo les decía a los hermanos, hay un tiempo de preparación donde Dios nos prepara, nos adiestra y nos da herramientas para cuando llega el momento de servir, nosotros podamos tener el carácter de un servidor y no salir llorando cuando se nos exhorta, cuando se nos llama la atención, sino que mantenernos en la posición que ya Dios nos está poniendo. Entonces hay que ir viendo cómo, mis hermanos, nosotros tenemos que ir mejorando en nuestra vida y no vivir de apariencia. La apariencia engaña, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar también de Eliab, que es la razón por la cual hemos leído esta porción bíblica. Eliab era el hijo mayor o también el primogénito. Y esos podían haber sido puntos a favor según el ojo de Samuel o el corazón de Isaí, porque sabemos que el primogénito siempre tenía una buena posición delante de los padres o en la cultura judía tenía una posición de estima, ¿verdad? Pero el Señor le comienza a llamar la atención a Samuel y le dice que no vea su parecer o su apariencia o su hermosura, hermanos. No todo lo que se ve hermoso es hermoso. Mire el que tiene a su lado. No, sí, es hermoso. Nosotros con mi esposa conocemos una familia allá en nuestro país que tenía, la señora tenía sus hijos y uno de ellos era feíto, hermano, feíto como lo dice el buen salvadoreño, con todas las características de feo. Pero usted iba a oír a su mamá: mi niño hermoso. Yo le buscaba desde la cabeza a los pies una característica, hermano, y yo no la encontraba. Pero no todo lo hermoso, hermanos, es hermoso. Porque lo hermoso no es solo lo externo, sino también lo interno. Dice un dicho en el mundo: no hay feo con su gracia, ni galán con su defecto. Hoy sí ya lo va viendo, ¿verdad? Mi hermano, no hay feo con su gracia, ni galán con su defecto. Entonces, no todo lo hermoso en sí hay que apreciarlo, hay que ver cómo está internamente esa persona. También, mis hermanos, no todo lo bueno es bueno, o todo lo que parece bueno es bueno. Eso sería la frase mejor. No todo lo que parece bueno es bueno. Si yo me he llevado unos chascos, hermano, cuando voy a los restaurantes y veo esos platos, esas comidas, digo, esto debe ser rico. Ya cuando lo pruebo, hermano, si me lo como porque lo pedí. Me lo como porque tengo que pagarlo. Pero que lo voy a volver a comprar, hermano, ni loco. Pero es así. Entonces este es el caso de Eliab, hermano, que a los ojos de Isaías o a los ojos de Samuel, ¿sí? Este es el ungido de Jehová. Wow, ¿cómo ha de haber sido ese hombre? Todo un maranatanense. ¿Qué chasco nos llevamos, verdad? Porque el caso de Eliab, la esencia de él,
lo que él era internamente, no solo lo externo, la belleza que tenía externo, sino que lo que llevaba dentro tarde o temprano iba a salir a la luz. Pero eso no lo lograba ver Samuel. Por eso el Señor le dice: no veas su parecer. Por eso cuando en una iglesia se va a elegir un liderazgo, hermanos, o pastores dentro de la iglesia, nuestro pastor lo decía una vez y acá la tengo todavía. Si hubiese sido de mí, decía el pastor, yo no lo hubiese elegido. Porque no se necesita ver con los ojos humanos, hermano. Bueno, cuando a mí me dieron la noticia, yo casi me voy para atrás. Ahí me hubiera descabezado como Elí. Porque ni yo me lo creía, ni yo lo esperaba. Pero es que Dios conoce el corazón de la persona. Bueno, para decirle, ni yo quizás me lo conocía, pues. Bueno, la palabra lo dice. ¿Quién conocerá el corazón? Solo Jehová. Entonces esto es lo que vamos a ir descubriendo, porque muchas veces cuando nosotros creemos que la persona puede ser la adecuada, nos damos el chasco, mis hermanos, y nos damos cuenta que solo era apariencia. ¿Usted no le ha sucedido que a veces va a tratar, dice, esta persona tendrá palabras buenas, palabras justas cuando va a hablar, con sabiduría, un buen lenguaje, por su manera de vestir? Si yo a veces en mi trabajo llegan personas de saco y corbata y bien vestidos, y cuando se dirigen a la palabra, hermano, su boca los dilata quienes son dentro de sí. No me esperaba eso. He visto jovencitas, hermano, conversar en los medios públicos o en lugares públicos, y digo, ¿cómo pueden tener ese lenguaje? Aparentan ser unas personas muy educadas, muy respetables, pero no tienen nada de eso. Y una persona que usted tal vez por su estado físico, por su aspecto físico, usted dice, uy, que viene de allá del pueblo pa' entro, solo dialecto ha de saber hablar, y cuando usted habla le sale con palabras dulces, agradables, y usted quiere seguir platicando con él. ¿Pero por qué? Porque dentro se ha preparado, porque dentro es diferente. Entonces, ¿cómo era el corazón de Eliab, hermanos? ¿Cómo era el corazón de este muchacho? Vea lo que dice el capítulo 17, versículo 28. ¿Por qué no fue elegido de parte de Dios? ¿Dónde está? ¿En qué pasaje estamos acá, mis hermanos? Estamos donde está el ejército de Saúl, y llega David y lo oye hablar a David. Y vea, y dice, oyéndole hablar Eliab a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió ¿en qué? ¿Qué había dentro de su corazón? Ira contra David, y dijo, ¿para qué has descendido? Pero ¿en qué tono se lo ha de haber dicho? Vimos las características de él, que era de buen parecer, tenía una buena estatura. Y entonces ve al muchachito ahí,
Pero yo me imagino el rostro de aquel hombre, hermanos, ver a su hermano mayor, por eso le puse el ejemplo. ¿Cómo le ha de haber puesto esas palabras en su cara? Y le ha de haber dicho: ¿qué vienes a hacer acá? Porque ese es la autoridad que hace ver el hermano mayor hacia el pequeño. Vea cómo estaba el corazón de este hombre. No sabía controlar sus emociones. Como rey, cómo se hubiese comportado en el reino. Pero si él hubiese tenido un corazón sano, ¿cómo hubiese llegado? Mi hermanito, ¿y qué haces acá? ¿Te has dado cuenta el riesgo que has corrido viniendo hasta acá por traernos quesito salvadoreño? Mira que te pueden salir los filisteos en el camino, te van a agarrar, te van a matar, te van a tomar como prisionero. Date cuenta el riesgo que has corrido. Ahorita mismo te tomamos y te vamos a encaminar de regreso a la casa de nuestro padre. Dile que estamos bien. ¿No hubiesen sido las palabras de un corazón sano? De un corazón amoroso. Podemos ver los dos puntos de vista, mis hermanos, porque es que Dios no lo eligió, porque le dijo: no vea su parecer. Porque está amargado de su corazón. Se dejaba llevar por sus impulsos. Claramente, mis hermanos, hoy nos estamos dando cuenta de estas características porque está la historia escrita, pero para Samuel, para Isaí, que tuvieron que vivir ese tiempo donde Dios lo envió ahí para elegir al nuevo rey. Hermanos, ¿qué pleito tuvo Samuel con Isaí, con Eliab, por lo que él estaba decidiendo? Porque eso pensamos nosotros. ¿Cómo el pastor tomó a esta persona para esa comitiva, para ese servicio? El pastor no sabe cómo está el corazón de esos hombres. Pues claramente se dejó guiar por el Espíritu Santo. Lo que no estamos viendo somos nosotros. Los que no tenemos el discernimiento somos nosotros. De seguro a Samuel tuvo que salir rápido de ahí después de que ungió a David, porque lo ungió delante de sus. ¿Qué hacía usted, hermano mayor, cuando a su hermanito pequeño le daban un regalo? Un carrito, una muñequita para las niñas. Nomás se daba vuelta y se lo quitaba a usted. Si mi mamá trabajaba en la capital, volvemos a la historia. Y mi mamá me llevó un triciclo. ¿Conoce el triciclo, verdad? Me llevó un triciclo y tenía, hermano, 5 años. El triciclo era para mí. Mis tíos, ojalá me estén viendo. Mis tíos agarraron el triciclo y se fueron a la calle, hermanos, en una bajada. Y los dos, uno parado en la cosita de atrás y el otro adelante, para abajo. Yo contento viendo los que iban ahí. 3, 4 viajes y se acabó el triciclo. ¿Usted cree que los hermanos de David se sintieron bien? ¿Que al hermano menor? Por eso, hay hermanos, muchas cosas las vivimos dentro de la iglesia cuando somos elegidos, y hay personas que ya vienen de mucho tiempo creciendo en una iglesia y no son tomados en cuenta, se molestan. Eso quiere decir que estamos mal de acá. Somos cristianos de apariencia. Somos cristianos que no estamos sanos del corazón. Esto está fuerte, ¿no?
¿Por qué Eliab no podía ser rey entonces, hermano? ¿Por qué Eliab no podía ser rey? Ya tenían días de estar junto a Saúl, ¿verdad? Ahí estaba Eliab. Y no había tomado la posición que llegó a tomar David. Estaba lleno de miedo también junto con Saúl. Ninguno de ellos quería arriesgar su vida por el pueblo. No eran características de un rey o de un líder, porque el líder se para al frente, va adelante, da el ejemplo, y ellos estaban ahí. Y esta historia que vivimos, que se ve, que vivieron ahí, se repite en la iglesia. Por eso es que Dios nos está hablando hoy. Porque hay gente preparada en lo secular, hay gente de buen parecer, físicos, y cuando toman un pelado, panzoncito, dice, ¿cómo nos va a representar en la iglesia? Hubiéramos buscado una persona mejor. ¿Por qué Dios nos impresiona por las características de una persona, hermanos, de buen parecer? Dios ha tomado personas insignificantes en todos los tiempos para mostrar el poder suyo sobre esa persona. Han nacido personas con problemas físicos y Dios los ha usado en una manera poderosa para mostrar su poder, porque no es el estado físico de una persona que Dios busca para manifestar su gloria. Dios busca las características del corazón de esa persona, que amen a Dios. Por eso las características de David. Pero Eliab, hermanos, no tenía esas características dentro de su corazón. Él tenía un buen parecer, pero su corazón no era un corazón conforme al corazón de Jehová. Entonces, un nivel social, preparación, aunque es útil, hermanos, aunque está bien que nos preparemos en lo secular para poder llegar a las personas de ese nivel, pero lo espiritual es lo que Dios busca dentro de nosotros. Es lo que Él anhela, que nosotros tengamos una relación con Él. Y eso es lo que David tenía. David era un hombre de fe. Dios quiere que vivamos por fe y no de apariencia. No es el traje, hermanos, que nos va a hacer, nos va a hacer, Dios nos va a identificar por la marca del traje o por la manera que venimos vestidos a la iglesia. Está bien que nos preparemos, que vengamos lindos y que vistamos externamente, mis hermanos, es necesario, pero si dentro de nosotros estamos mal, no lo vamos a mostrar externamente tampoco. Si el poder del Espíritu Santo inicia al interno de nuestro ser, al externamente, hermano, vamos a florecer con todos los frutos del Espíritu. Pero es un trabajo que Dios quiere comenzar en el corazón de nosotros hasta que nos lleve a la transformación completa, la metamorfosis que debe de suceder en nosotros, pues. A ver cuándo sucederá, ese es el problema. Podemos tener muchas capacidades. Podemos prepararnos, hermano.
Pero nuestra confianza, nuestra fe, ¿qué hubiese sido si David, hermanos, no hubiese mantenido la presencia del Espíritu Santo cuando fue ungido, cuando el Espíritu Santo vino sobre él y desde ese momento el Espíritu Santo se quedó sobre su vida? Uy, hermanos, ese hombre cuando llegó donde está el ejército de Saúl, no le afectó el parecer del gigante, porque era un hombre de fe. Era un hombre que sabía en quién había puesto su confianza. Él declara las palabras: hoy el Señor te entregará en mis manos. ¿Por qué? Porque él sabía quién era en Dios. Por eso dice la palabra de Dios que por fe andamos y no por vista. Porque nuestra vista, hermanos, mira externamente y puede ser para engañarnos a nosotros mismos. Pero por eso andamos por fe. Y en el contexto de ese versículo habla que es de que el cristiano tiene que tener su mirada en las moradas celestiales y no ser avergonzado el día en que Cristo vuelva o padezcamos delante de Él, podamos decir: gloria a Dios, alcanzamos las promesas de Dios. Pero es un estilo de vida que vamos a llevar acá en la tierra para que cuando ese día llegue, nosotros podamos recibir nuestra recompensa. Por fe andamos. Y eso que andamos por fe es una relación interna de nuestro espíritu con el Espíritu Santo, guiados por Él. Si no, nosotros, mis hermanos, volvemos al tema que tocábamos el domingo: somos sepulcros blanqueados. Sí, cuando salimos de acá, la gente nos ve y dice: ahí está una iglesia, miren qué bonito los hermanos que van bajando de ahí. Pero solo Dios sabe cómo va nuestro corazón. El Señor comparó a los fariseos por sepulcros. ¿Usted ha ido a los cementerios acá? No es que va a visitar a los muertos, sino por casualidad nos encontramos ahí, ¿no? Pero usted va a los cementerios. Allá en El Salvador se pierden las cruces. Pero acá usted va a un cementerio, hermanos, bien ordenaditos, con su lucita. O sea, ahí no da miedo, hermano, que ahí está iluminado. Sus florcitas. Hay gente que gasta. Semanalmente llevan las flores. Anualmente hay una tasa que pagan porque mantengan la luz encendida. Sepulcros que aparentemente parecieran que tienen vida, pero no tienen vida. Personas que parecen ser cristianos, pero de cristianos no tienen nada. Es duro decir eso, ¿no, hermanos? Pero cuando se trata personalmente, nos damos cuenta quiénes somos. Cuando nos comenzamos a rozar, nos damos cuenta quiénes somos. Cuando comenzamos a servir, nos damos cuenta quiénes somos. Cuando comenzamos a convivir, cuando usted por ahí un hermano se queda sin casa y se lo lleva a la casa, usted se da cuenta quién es y ellos también se dan cuenta quién es uno. Esa es la realidad, pues. Esa es la realidad de la vida del cristiano. Ya no lo escuché.
Dice el italiano, mucho humo, poco arrosto. Mucho humo, poco arrosto, hermano. A veces así somos como los que dice el pastor de esos que tenía en la casa. ¿Qué eran? Los perros tenían buena salida, pero al final se volvían. De esos abundan bastante allá en El Salvador. También los teníamos nosotros. Así somos, así. Por eso le digo, hermano, no seamos solo de apariencia. No seamos solo de apariencia. La iglesia no debe de ser de apariencia, sino de poder. No sé si me entendió. La iglesia no es de apariencia, sino de poder. O sea, esa es la función o esa es la responsabilidad que tomó el Espíritu Santo allá en Pentecostés, de venir sobre los discípulos, recibir poder para ser testigos. Y eso se ha tramandado, el Espíritu Santo se ha quedado en la iglesia. El problema es, somos de la iglesia. Porque si somos de la iglesia, el poder del Espíritu Santo tiene que estar en nuestras vidas. Mateo 21, 18, 19. ¿De qué está hablando ahí, hermanos? Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó. Supuestamente las hojas, ve este ramo que está acá, todavía está verde, pero acá no hay esperanza que vaya a haber fruto porque ya están cortadas y son flores. Pero supuestamente la higuera, cuando tenía hojas, es porque tenía la posibilidad de tener frutos también. Era un símbolo de vida. Y las hojas, hermanos, eran para demostrar que era el tiempo de dar fruto. Por eso el Señor se dirige, aunque acá es simbólico, porque después lo que el Señor va a dar lo que quiere dar a entender es que siempre la higuera representa a Israel. Pero Israel estaba dando frutos. Llevaban un servicio religioso, hacían sus fiestas anuales, las fiestas de los tabernáculos, la Pascua, y era mar de gente para Jerusalén para celebrar esas fiestas. Pero solo eran fiestas, solo era movimiento de gente. Pero en sus corazones, ¿qué había? La gente estaba en Jerusalén, hacía sus fiestas y celebraban, volvían a sus lugares y volvían a hacer lo malo. Llevémoslo a la iglesia actual, pues, hermanos, ¿qué hacemos? Estamos involucrados en un montón de cosas. Hacemos tantas cosas. Pero ¿dónde está nuestra relación con Dios?
¿Dónde está ese cambiamiento interno? Cada vez que nosotros venimos a la casa del Señor, debemos de ser lavados, purificados para mejorar. Cada palabra que de acá se predica, usted no solo se la embolse y guárdela, llévela a la práctica. Llévela a la práctica. Algo tiene que cambiar en usted. A una palabra que sale de este púlpito, los días de semana, los días domingos, los fines de semana, algo tiene que suceder en nosotros. No podemos, mis hermanos, solo estar recibiendo y no cambiando. No podemos vivir de apariencia. De nada nos sirve, hermano. Y aunque está bien que vengamos a los cultos y está bien que estemos en actividades, todo este servicio está bien, hermano. Pero si el corazón está lejos de Dios, no hay relación con Dios. Y tiene que haber una relación con Dios, y esa relación con Dios se comienza en casa. Se lleva al trabajo, en el camino, en los tratos con la persona. Ahí se ve su relación con Dios, en la lectura de la palabra, en su devocional. Ahí se ve en su oración cuánto es lo que usted está viviendo del evangelio. No solo apariencia. Porque se puede notar, hermanos, en nuestras pláticas. Se puede ver cuando somos puestos bajo presión que sale de nosotros. Y yo le entiendo a usted que trata con los inconversos. Yo tengo mi jefe, hermanos. Y yo solo le hago: Señor, ayúdame. Y Él me ve y se acerca y me abraza. Excusa. Porque somos probados, hermano. Somos probados. Y le decía al inicio, la prueba para ver de qué estamos hechos. Y Satanás aprovecha cuando estamos ahí, incitar a las personas que nos rodean para ver si solo somos de apariencia o si somos verdaderamente cristianos. Que nada nos mueva. Que nada nos haga cambiar. ¿Cuáles son nuestras características entonces? Usted ya las ha de conocer, ¿no? Las suyas. Y creo que conoce las mías también. ¿Cuáles son nuestras características, hermano? ¿Quién las conoce? ¿Son apreciables? Son apreciables. Ese es examen de conciencia, ¿no? ¿Son apreciables sus características a las demás personas? ¿Qué opinan las demás personas de nosotros? Porque a veces pensamos que no deberían de tener mal concepto. O eso esperamos, al menos, que no tengan un mal concepto de nosotros. ¿Qué pensaba Saúl de David? Es tremendo, hermanos, como podemos ver las características de David y cómo Saúl no las pudo identificar. Si nosotros vemos estos capítulos, cuando David es ungido y a Saúl viene un espíritu malo a atormentarlo,
De los cercanos a Saúl, había uno que conocía a David y lo recomendó a Saúl. Y lo mandaron a llamar. Y estuvo con Saúl. Y Saúl tocaba. David le tocaba a Saúl. Cuando Saúl va a salir a la guerra, sus hermanos se van con Saúl. Pero David vuelve a su padre, a la casa de su padre. Cuando David llega donde está el ejército de Saúl y se desarrolla todo lo que se tiene que desarrollar, usted ya lo sabe, la batalla esa, y David viene con la cabeza de Saúl, del gigante de Goliat. Saúl pregunta: ¿quién es ese joven? Pero ¿cómo es eso, hermano? Si lo has tenido allá en casa. ¿De quién es hijo? Pero si ya le habían dicho que ese joven podía tocar el arpa y que era hijo de Isaí. Mire cuánto es la ceguera muchas veces en nosotros los seres humanos. Cuánto puede afectar, mis hermanos, el estar mal dentro. Qué tremendo, ¿no? Si eran evidentes todas estas cosas. O sea, las características nuestras deben ser evidentes a los demás. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos, pues? Una identidad como cristianos, una identidad que debemos de tener. Dice 2 de Corintios capítulo 8 versículo 21: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. 2 de Corintios 8, 21: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. A veces nos vamos, mis hermanos, al extremo y creer que yo solo debo quedar bien delante de Dios y que los hombres no merecen honra, no merecen atención, no merecen respeto. Queremos aparentar. Hermano, ¿de qué nos sirve que queramos aparentar delante de Dios? Ay, yo sé cómo estoy con Dios. Sí, Dios ya lo sabe que estás mal. Lo que no te has entendido eres tú, cabezón. Porque Dios quiere que tengamos una buena relación entre nosotros, que seamos hermanos. Eso es antibíblico, hermano, que nosotros pensemos que estamos bien delante de Dios y mal con todos los que nos rodean. Si la hermandad entre nosotros le agrada a Dios, la iglesia debe ser unida. Ese es el cuerpo de Cristo. Hermanos, usted se tiene que sentir mal cuando alguien de la iglesia está mal. Pero si usted no se duele, ya no hay insensibilidad en usted. Este pedacito de dedo, hermano, yo no puedo hacer una ofrenda de sacrificio. Soy quebrado. Pero acá me lo muero. Está cortado el tendón acá. Tiene vida, pero no tiene. Un cristiano insensible al dolor de su hermano. El problema de los diabéticos, cuando ya la diabetes es avanzada, que pierden la sensibilidad en los dedos de los pies. Y se pueden golpear un dedo,
herirse un dedo y no se dan cuenta y se les hace gangrena, después hay que cortarle el pie. Y como si la diabetes está mal, no le va a sanar esa herida, hay que ir más arriba. Y el cuerpo se mutila. Tenemos que sanarnos nosotros, hermano. La iglesia debe de estar sana para que sea productiva, pueda caminar. Si eso de andar en silla de ruedas, hermano, tiene muchas dificultades. Por eso el Señor tiene su iglesia y debe de estar bien sana. Sana. Si amo a Dios, si me amo a mí mismo, debo amar a mis hermanos. El amor debe salir de nosotros, debe fluir en nosotros. Dice un proverbio antiguo: ¿cómo puede una cepa no crecer como tal sino como olivo? ¿Y cómo puede un olivo no crecer como tal sino como vid? La cepa es el tronco de la vid y no puede crecer y dar frutos de olivo. Ni el olivo puede crecer como una cepa y dar uvas. O sea, si es olivo, va a dar olivos. Y si es uva, va a dar uvas. ¿Qué estamos dando? ¿Qué sale de nosotros, pues? ¿Qué llevamos dentro? ¿Qué fluye por nuestras venas? ¿Qué fluye, hermanos? ¿Qué fluye? Si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, es imposible que no demos frutos. Es imposible, hermano. Mateo capítulo 7. Voy terminando acá, porque si no se me van a enojar mucho. Mateo 7, 15, 20. Hace muchos meses, o serán años, que el pastor predicaba de ese lobo vestido de piel de oveja, ¿se acuerda? No vayamos a hacer eso nosotros. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos pero por dentro es una apariencia. No, hermanos, y ahí tenemos que tener discernimiento nosotros. ¿Qué tiene a su lado? ¿Será una oveja? 16. ¿Qué dice? Este versículo, hermanos, por sus frutos los conoceréis. Cuando yo me reconcilié con el Señor, me dejaron de leer los evangelios. Y entonces yo comienzo a leer, mire que en el capítulo 7 iba. Cuando yo leí este versículo, por sus frutos los conoceréis. Tengo presente, hermanos, tengo presente la mesa en el corredor de la casa de mi mamá. Y levanto mi cabeza y comienzo a ver mi familia. Dios mío, mi hermana divorciada, mi otra hermana con sus hijos sin conocer el padre de sus hijos,
y todas esas relaciones prohibidas. Y yo digo, ¿cómo es esto, Señor? Si el viernes van a la vigilia y el domingo están en el culto y diezman y ofrendan, pero ¿cuál es el fruto, pues? Yo me quedé perplejo y dije, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, Señor. Acá cual cosa que no va. Y comienzo a hablar con ellos. Me dijeron, bueno, estas palabras ya las saben ellos. Y me dijeron, tranquilo, ya te va a pasar. Esto se llama el primer amor. Lo que estás viviendo tú, hermanos, a mí se me hizo pedazo el alma. Porque ese es un engaño. Ese es un engaño, hermanos. El evangelio no es eso. Yo les dije, no, hermanitos lindos, el evangelio es relación con Dios. Yo le dije, Señor, que esto no me vaya a pasar, porque si he conocido la verdad me va a hacer libre. Yo no quiero vivir de apariencia. Yo no quiero que digan que mi casa es casa de cristianos, pero no vivir como cristiano. Yo no quiero llevar el título de pastor sin vivirlo adentro. No, mi hermano, debemos de dar frutos. 17. Así todo buen árbol da buen fruto. Por eso es que muchas veces la gente no quiere estar con nosotros. Volvemos a la higuera. La higuera tenía sus características. La sombra que daba y el fruto que daba era agradable. Si la gente no se nos acerca es porque no hay un buen consejo en nosotros. Si la gente no quiere estar con nosotros es porque no somos agradables. No vivamos de apariencia. No vivamos de apariencia. Pero el árbol malo da frutos malos. Siga. Póngase de pie. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos hay árbol, hermanos, que no da frutos. Que no da fruto, no tiene un fruto comestible. Pero es buena leña. Tiene sus características. El cedro, el laurel, no tienen un fruto, pero de buena madera. Sirve para columnas, sirve para hacer muebles. Pero hermanos, habemos personas que no cumplimos ninguna característica. Y ese es un riesgo para nosotros. No nos vaya a pasar como la higuera, que el Señor llegue y no encuentre absolutamente nada en nosotros. Vuelva
en sí y dígale: Señor, ¿qué estoy dando? ¿Qué estoy dando? ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en mí? Porque si Dios nos ha llamado con un propósito y nos tiene en esta iglesia y nos está preparando o ya nos preparó, algo tenemos que estar haciendo. Algo tenemos que estar haciendo, iglesia. No podemos, como decía la palabra esta mañana, encerrarnos en cuatro paredes. El mundo espera la manifestación. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor.